El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es analizamos textos sobre el desempleo y casos de emprendimientos. Antes de leer los textos que se te indicarán, respondamos a las siguientes preguntas. Primero sobre el texto A, titulado La crisis de la COVID-19 afecta a los jóvenes en varios ámbitos. Primera pregunta, ¿qué palabras del título llaman tu atención? Aquí tenemos dos, crisis y ámbitos. Para poder entender lo que se va a desarrollar posteriormente, tienes que tener claro qué significa cada una de las palabras. Aquí, crisis significa situación grave y decisiva. Y ámbitos, ambientes, áreas o campos. Con eso tenemos el significado de todas las palabras, ¿no? O sea, ya entendemos todas las palabras. Segunda pregunta, ¿de qué manera estas palabras te ayudarán a comprender la lectura? Pues claro, si ya conocemos todas las palabras del título, eso nos va a permitir entender qué significa y qué cosa se va a desarrollar posteriormente en el texto. Eso lo confirmaremos después. Sobre el texto B, un caso de emprendimiento. ¿Qué información importante consideras que te brindará el texto? Aquí tenemos dos palabras. Caso, que significa, puede ser experiencia, puede ser una anécdota, puede ser un ejemplo. Y emprendimiento, que básicamente aquí significa iniciativa de negocio. Muy bien, ahora sí, definiremos algunos conceptos. Tema, ¿qué significa tema? Tema es el asunto sobre el que se trata en una conversación, un discurso, un escrito, una obra artística u otra cosa semejante. ¿Ya? Eso es un tema, es el asunto que se trata. ¿Qué es la idea principal? Es aquella que expresa en su esencia lo que el autor quiere transmitir, ¿ya? Y por lo general se expresa en una oración. ¿Qué es un dato? Un dato es la información concreta sobre hechos, elementos o demás, que permite estudiarlos o conocer. Y ahora, ¿qué es la opinión? La opinión es una idea, un juicio, un concepto que una persona tiene o se forma acerca de algo. Recuerda esto, una persona. Porque las opiniones son todas aquellas cosas que nosotros pensamos, que creemos, que suponemos. Esas son opiniones y son subjetivas porque pertenecen al sujeto. ¿Ya? ¿Pueden variar? Sí, pueden variar de una persona a otra. Muy bien, ahora sí vamos a ver el texto número 1. En la cabecita tenemos estos 4 conceptos, ¿ah? No te los vayas a olvidar. El texto se titula La crisis de la COVID-19 afecta a los jóvenes en varios ámbitos. Muy bien. Los jóvenes son los que más padecen las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Mira, aquí hay algo interesante, ¿eh? Consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Esto podría ser súper interesante en el texto. Tiene cierta referencia con el título. Avancemos. Y corren el riesgo de tener que seguir haciendo frente a los efectos de la misma. Otra referencia, efectos de la misma. O sea, las consecuencias de la pandemia. Se refuerza. Cuando encontramos en un texto las ideas que más se repiten, eso es básicamente lo que va orientando el tema. Tenlo presente. Aquí, claro, no se repite literalmente con las mismas palabras, pero de alguna manera la idea se repite. Aquí tenemos consecuencias sociales y económicas de la pandemia, efectos de la misma, a lo largo de toda su vida, laboral. Según se desprende de datos recientes, los jóvenes se ven afectados de forma desproporcionada de la crisis. Aquí tenemos otra idea. Y padecen sus consecuencias. Parece que vamos a encontrar bastantes más ideas repetidas, ¿no? Con diferentes palabras. Y padecen sus consecuencias adversas en varios ámbitos. En particular, interrupción de sus programas educativos o de formación, pérdida del empleo y de ingresos y mayores dificultades para encontrar trabajo. ¿Ves? Aquí básicamente ya estamos encontrando lo que es el tema. Podría ser las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, por lo que se ve aquí. Ahora tenemos que sacar lo segundo que se te había dicho, la idea importante o la idea principal. ¿Qué podrían ser? Tenemos esos dos, por la crisis. Ahora
Vamos a buscar datos. Tal vez en esta parte del texto tengamos algunos datos. En una nueva encuesta a escala mundial realizada por la OIT, Organización Internacional del Trabajo, se pone de manifiesto que más de 1 de cada 6 jóvenes encuestados ha dejado de trabajar desde que surgió la pandemia. Aquí tenemos algo interesante. Esto parece ser un dato. Miren, tenemos 1 de cada 6. ¿Ya? Tenemos un dato. Con respecto a los jóvenes que han mantenido su empleo en sus horas de trabajo, han disminuido en un 20%. Parece que tenemos otro dato. Fíjense, fíjense. Por otro lado, alrededor de la mitad de los jóvenes alumnos han manifestado que probablemente concluirán sus estudios con retraso. Parece que ahí hay otro dato. Vamos, 3 datos. Y el 10% prevé que no podrá terminarlos. Cuarto dato. Entonces, en este texto vamos encontrando 4. Vamos a ver qué dice al final. La OIT aboga porque se adopten medidas de respuesta a nivel político para evitar que los jóvenes padezcan consecuencias adversas a largo plazo. Parece que esto es una recomendación. Entonces nos quedamos con las 4 primeras ideas, los 4 primeros datos. Vamos a seleccionar uno para poder trabajarlo posteriormente. Ya tenemos tema, ya tenemos idea principal y ahora vamos a buscar el dato. Seleccionamos eso. Más de 1 de cada 6 jóvenes encuestados ha dejado de trabajar desde que surgió la pandemia. Ahora nos vamos con el texto número 2. Un caso de emprendimiento. Luis, desde hace un tiempo, había decidido iniciar el negocio de la venta de bebidas calientes. Y acabamos de encontrar el emprendimiento de Luis. Ya lo encontramos. Entonces podría ser el tema ese, Luis, o el emprendimiento de Luis en todo caso. Podría ser el tema. Vamos a ver si las demás ideas albergadas en este texto ayudan a reforzar eso. Él quiere aprovechar la abundancia de la cebada y de las hierbas medicinales, pero sobre todo a él le gusta preparar bebidas calientes para calmar enfermedades como la tos, la gripe, dolores estomacales, así como para atenuar el frío que es común en sus... Aquí también volvemos a encontrar la idea. A él le gusta preparar bebidas calientes. No es la misma idea, pero al menos la refuerza, ¿no? Refuerza la idea del emprendimiento. Él cuenta con un espacio de su casa con salida a la calle. Su casa está ubicada en una zona poco transitada a 2 cuadras de la plaza del pueblo. Aquí bastante curioso. Para implementar su negocio, consigue una cocina, ollas, una mesa, un mantel de color muy llamativo, compra una docena de vasos de vidrio, consigue prestados 6 bancos de plástico y útiles de limpieza. No hay nada que hacer, que este joven es un gran emprendedor, no se queda. Luego pinta un gran letrero con el nombre de su negocio. Bebidas calientes, Lucho. Y ahí lo tenemos. Ya conseguimos el tema. Entonces nos hemos dado cuenta que sí, que el tema es el emprendimiento de Luis. Ahora nos damos cuenta de que no hay aquí escrito como hace ratito la idea principal. Tenemos que más o menos inferirla a partir de todo lo que hemos podido ver aquí. Sabemos que tiene que ver con el emprendimiento de Luis. Entonces podríamos decir que la idea principal o la idea importante es: Luis inicia un negocio propio porque ve que las condiciones lo favorecen. Espero que estés anotando estas ideas porque después vamos a tener que llenar un cuadro que te va a permitir demostrar tu comprensión. Ahora vamos a seleccionar un dato que es el que hemos marcado. Perdón, aquí al final también hay otro dato. Ya vamos a seleccionar alguno de los datos. No te preocupes, después los vamos a colocar. Ahora vamos a llenar este cuadro de doble entrada. En las columnas 1 y 2 está el texto A y el texto B. Y en las filas vamos a responder los ítems de qué trata el texto, qué información importante identificaste y qué tienen en común ambas. ¿Ya? Empezamos por el texto 1, el de la crisis. ¿Cuál sería el tema? ¿Te acuerdas? Muy bien, las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Si hiciste esto, si tú también llegaste a esta inferencia, muy bien. Felicitaciones, lo estás haciendo muy bien. A ver, ¿y cuál será la información importante? Los jóvenes se ven afectados de forma desproporcionada por la pandemia. Correcto, eso es lo apropiado. Ahora vamos por el tema. ¿Cuál es el tema del texto B? El emprendimiento de Luis. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿cuál es la información importante?
Luis inicia un negocio porque ve condiciones favorables para ello. ¿Listo? ¿Lo tienes? Muy bien. Ahora completamos el cuadro final. ¿Qué tienen en común los dos textos? Bueno, tienen algunas cosas bastante interesantes, pero vamos a rescatar lo más. Ambos textos tocan aspectos económicos de la realidad. Si te vas dando cuenta, lo de la crisis lo aborda, claro, desde lo social, pero también lo económico. Y el emprendimiento de Luis es un tema totalmente económico. Avanza. Ahora, este nuevo cuadro de doble entrada. Aquí voy a identificar hechos, que son datos, ¿no? Cifras frías. Aquí voy a opinar. En este caso lo voy a hacer yo, pero tú también me puedes dejar tu opinión en los comentarios para poder leerlos y conversar o interactuar un poco. Texto número 1. La crisis. ¿Qué dato había identificado? Que 1 de cada 6 jóvenes encuestados ha dejado de trabajar desde que surgió la pandemia. ¿Y qué opino yo? Aquí voy a colocar mi opinión, ¿no? El profesor Sotelo. Sobre eso. Esta pandemia está afectando seriamente los bolsillos de las personas al privar a un porcentaje de jóvenes, bueno, aquí es a un alto porcentaje de jóvenes, de sus trabajos. Ahora, texto número 2. Casos de emprendimiento peruano. ¿Cuál es el hecho? Luis cuenta con un espacio de su casa con salida a la calle y está ubicada a media cuadra de la pista. ¿Ya? Esto es la información que yo he podido extraer del texto. ¿Y qué opino de eso? ¿Qué es lo que yo puedo opinar? ¿Qué pienso? Que Luis debe aprovechar esas condiciones favorables para iniciar su negocio. ¿Listo? Y con eso hemos concluido el tema de hoy. Espero que te haya servido. Si es así, ya sabes, suscríbete al canal, dale like y coméntame algunas cositas para poder intercambiar algunas ideas. Con eso nos despedimos. Hasta la próxima.